Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a El Comercio. Yo soy Ariana Lira y esta es una nueva edición de nuestro debate electoral. Tú decides. El día de hoy tenemos a dos candidatas al Congreso. Estamos, por un lado, con Marité Bustamante. Ella postula con el número 8 con el partido Juntos por el Perú. Un partido que, ustedes saben, postula la presidencia a la excongresista Verónica Mendoza. Y estamos también con Flor Mesa, quien postula con el número 6 en la lista de Lima de Fuerza Popular, partido que postula a la también excongresista Keiko Fujimori a la presidencia. Les doy la bienvenida a los dos. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días, Ariana. Buenos días, Flor, y a todos los que nos ven. Gracias por la invitación, Ariana, al comercio y buenos días, Marité. No, gracias a ustedes. Ya saben los que nos acompañan desde sus casas que vamos a tener el formulario de preguntas abiertas para que en la última parte de este debate puedan enviar los temas que les parecen interesantes de responder por parte de las candidatas, así que estaremos atentos. Envíen sus preguntas. Y bueno, dicho esto, comenzamos entonces. Vamos a darle un minuto a cada candidata para que puedan hacer una breve presentación personal, nos cuenten un poco por qué postulan, quiénes son ustedes. Entonces van a tener un minuto cada una y comenzamos en el orden en el que nos vemos en la máscara con la candidata de Fuerza Popular, Flor Mesa. Adelante, candidata, tiene un minuto para presentarse. Bienvenida. Gracias, Ariana, y gracias al comercio nuevamente por la invitación. Saludo a Marité y a todos los que nos están viendo en este momento. Les saludo a Flor Mesa, la número 6 de Fuerza Popular, y hoy postulo al Congreso porque preferí dejar de quejarme y formar parte del cambio que merece nuestro país. Licenciada en Periodismo con especialización en Comunicación Política y Gestión Pública, que viene trabajando durante más de 6 años en capacitación de jóvenes a nivel nacional junto a mi organización política. Hoy vengo representando a un partido que no nace del oportunismo ni del populismo y que viene demostrando que no solo se debe participar en política en épocas electorales. Es por eso que decidí cambiar la clase política llena de mentiras, llena de probables retrocesos. Me presento hoy como la sexta en la lista del partido fujimorista, que más allá de pensar en beneficios individuales busca representar a aquella mujer, a aquella madre, a aquella joven que no se siente representada hoy por sus autoridades. Muchas gracias, candidata Flor Mesa. Vamos a pasar ahora entonces a la presentación de la candidata Marité Bustamante de Juntos por el Perú. Bienvenida, candidata, adelante. Mi nombre es Marité Bustamante, soy la número 8 de Juntos por el Perú en Lima y estoy postulando al Congreso por la misma razón que hace 15 años en la Universidad Pública en San Marcos decidí ser dirigente estudiantil, porque creo que es fundamental que reconozcamos el valor de lo público para transformar trayectorias de vida. En mi caso, soy parte de la primera generación de mi familia en culminar estudios universitarios y eso ha significado un progreso no solo para mí, sino para mi familia. En segundo lugar, creo que es fundamental recuperar la importancia de la organización ciudadana. Lo hemos visto en noviembre, fuimos los jóvenes, fue la ciudadanía la que impidió que se rompa el orden democrático y que un golpista como Merino se mantenga en el poder. Este 11 de abril tenemos que terminar la tarea iniciada en noviembre, no votando ni por golpistas ni por lobistas, y recuperando el Estado para todos y para todas. Muchas gracias a las dos candidatas. Bienvenidas una vez más. Comenzamos ahora sí con el debate. Entonces, vamos a invertir el orden y comenzamos por la candidata Bustamante con la primera pregunta. Candidata, ¿cuáles son las propuestas anticorrupción que nos ofrece su partido y que se puedan desarrollar, por supuesto, desde el Congreso? Adelante, 2 minutos. Muchas gracias. Desde Juntos por el Perú consideramos que el principal problema de corrupción en el país es la captura del Estado. ¿Qué es la captura del Estado? Por ejemplo, cuando el señor Dionisio Romero decide darle 3 millones a la señora Keiko Fujimori para que luego su bancada emita normas a favor de las empresas en las que el señor Romero tiene acciones. Por eso es muy importante constitucionalizar la prohibición de los aportes corporativos a las campañas políticas, porque el financiamiento de campañas es la primera puerta por donde se captura el Estado. Además, consideramos fundamental modificar y reducir sustancialmente los montos que se permiten ser aportados por personas naturales. Y finalmente, promover el financiamiento público de las campañas electorales. En segundo lugar, creemos que es fundamental generar filtros en las leyes para que no volvamos a tener leyes con nombre propio, como leyes como la ley Klimper, también aprobada por la bancada fujimorista, que fue la principal razón por la cual tuvimos el conflicto agrario
hace unos meses. Por eso consideramos que se debe hacer una reforma constitucional para incorporar la bicameralidad y que el Senado sea un segundo filtro para que las normas respondan al interés público y no al privado. Finalmente, consideramos que es fundamental acabar con las puertas giratorias. ¿Qué son las puertas giratorias? Sucede que altos funcionarios de empresas terminan siendo luego funcionarios del Estado en las entidades que antes las regulaban. Es importante regular esta interacción entre lo público y lo privado para que quien ejerce la función pública, uno, no trafique con influencias y en segundo lugar, no trafique con la información privilegiada a la que tiene acceso a partir de su cargo. Muchas gracias a la candidata Bustamante. Vamos a trasladarle ahora la pregunta a la candidata Mesa de Fuerza Popular. Candidata, ¿cuáles son las propuestas en materia de anticorrupción que se busca impulsar desde su partido y, por supuesto, desde el Congreso? Había una alusión, además directa, a la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Adelante, por favor, 2 minutos. Lo que debemos evitar, muchas gracias por la pregunta, en estos debates justamente es caer en la generalización, y es lo que, es como si yo dijera pues que Marité, que estuvo, o mejor dicho, fue regidora en la época de Villarán, ella también incluso estuvo involucrada en la época de corrupción. Tenemos que evitar generalización, y hablando justamente del tema de la lucha contra la anticorrupción, o contra la corrupción, mejor dicho, el sistema de administración de justicia es vital importancia de la democracia. Y es por eso que es un mal que no se está atacando desde el fondo. Recordemos que si hablamos de corrupción, también podemos empezar desde casa, desde recibir una coima, o cómo llegar disfrazado como una autoridad diciendo que va a cuidar tu vida y que al final preponderó la suya aprovechándose de su posición política. Para luchar contra ella vamos a hacer justamente un trabajo en conjunto con el gobierno, y es que el Estado o el Ejecutivo tiene que trabajar en conjunto con el Parlamento para poder combatirla, porque no podemos dividirnos en este momento, no podemos hacer fracción en una situación o en una coyuntura tan difícil, y es por eso que desde llegar al gobierno, o mejor dicho, desde el Congreso y justamente reafirmado por Keiko Fujimori desde la CADE, vamos a trabajar en un shock anticorrupción. ¿Cómo? Primero, podemos preponderar o fortalecer la Contraloría justo dándole un rol sancionador, que es lo que amerita. Asimismo, la ciudadanía tiene que convertirse en el principal supervisor de todas las gestiones que realiza el Estado. ¿Cómo así? Con un sistema integrado de transparencia 100% para que se pueda ver todas las gestiones que se tienen que hacer justamente desde la comodidad de su casa, desde un portal virtual, que es lo que amerita. Y asimismo, lograr la meritocracia en lugar de la partidocracia, que es lo que vemos. Entra un gobierno, entra justamente las personas que han apoyado al partido, y eso debemos evitar. La meritocracia como principal fundamento para poder tener cargos públicos. Y no menos importante, enfocarnos desde los colegios, desde el núcleo principal y desde el problema principal, que es la educación. Y es que no nos... Listo, candidata, muchísimas gracias. Terminamos con el tiempo, pero puede terminar su intervención en la siguiente ronda. Pasamos ahora ya entonces a la ronda de réplicas, y vamos a comenzar con la candidata Bustamante de Juntos por el Perú. Yo le quiero preguntar, candidata, ¿usted está de acuerdo con lo que propone la candidata Mesa? ¿Discrepa? ¿Hay algo que agregaría? Adelante, por favor. En primer lugar, tengo que decir que yo he deslindado a Susana Villarán y he dicho claramente que ella debe recibir una sanción. Sin embargo, la señorita Mesa no puede decir lo mismo. De hecho, ella ahorita está postulando por una organización que es definida por la Fiscalía de la Nación, ese sistema de justicia que ella dice hay que fortalecer, como una organización criminal. Tú puedes deslindar del fujimorismo, puedes deslindar del financiamiento corporativo, del lavado de dinero, del pitufeo, de los vínculos con el narcotráfico. No es lo mismo. Entonces, en segundo lugar, sí creo que es muy importante proteger la autonomía del Poder Judicial, y para eso hay que acabar con el blindaje a los corruptos en el Poder Judicial. Es inaceptable que en medio de la crisis que vivimos aún sigamos viendo cómo el fujimorismo blinda a Inostrocia, a Chávarri, y todos, bueno, leímos en los famosos chats del mototaxi en los cuales se preocupaban más porque ellos, sus amigos, estén protegidos y no porque la investigación fiscal avance. Nosotros consideramos que es muy importante que los operadores de justicia estén protegidos en su imparcialidad e independencia. Gracias, candidata. Pasamos entonces a la ronda de la candidata Mesa, porque nuevamente se habla específicamente sobre el partido por el cual postula, candidata, así que tiene 2 minutos para replicar. Adelante.
Justamente a eso me refería, ¿no? No englobarnos en, o mejor dicho, tener que juzgar a una persona, o recordemos que somos un partido y las personas que tendrán que responder por algunos actos lo harán. Y es por eso que hoy también postulo al Congreso para cambiar una imagen o de repente poder justamente cambiar la clase política que es la que tanto detestamos y justamente este tipo de confrontaciones. Ella habla justamente de que pertenece a un partido que es Fuerza Popular y que, bueno, tiene diferentes vínculos, pero es lo mismo que ella, a lo que ella se refiere, que es pertenece a un partido que ha sido fundado por Yehude Simons. Recordemos quién es Yehude Simons y por qué justamente está en un proceso de investigación, o mejor dicho, Verónica Mendoza con las agendas de Nadine. Ella no pertenece a Juntos por el Perú y habla de la lucha contra la corrupción cuando justamente tienen estas investigaciones detrás, o qué me vas a decir justamente con el caso que está viviendo Verónica Mendoza, que es líder de tu partido, con la sucesión de su inmueble que tiene, que justamente rara, una situación rara, es que haya hecho un acuerdo en épocas electorales. Entonces tenemos que hablar con acciones y no con el pasado. Lo que tenemos que hacer es renovar esta clase política y demostrar de que sí, desde un partido se puede trabajar y se puede institucionalizar un partido. No podemos fracturar así el país o institucionalizar o desinstitucionalizar nuestro país porque ya estamos cansados de estas réplicas o de estos conflictos entre partidos políticos cuando lo único que tenemos que hacer es trabajar en base a este problema principal que es la corrupción, justamente la coyuntura, una lucha por una salud de calidad y también la educación de calidad. Por eso digo que debemos de enfocarnos desde el inicio y es la educación, y es que es un punto que no hemos tocado y es un punto que difícilmente trabajamos, y es que la educación no formamos a niños o seres humanos que a futuro puedan representar incluso a nuestro país en formación en valores, en formación en, ¿por qué no?, educación cívica que ya se ha perdido, y también, ¿por qué no?, generar justamente la sensibilización sobre la cultura de la legalidad y la lucha contra la corrupción. Muchísimas gracias, candidata. Gracias a las dos. Vamos a pasar ahora ya a la siguiente pregunta. Y comenzamos ahora invirtiendo el orden con la candidata Mesa de Fuerza Popular. Candidata, ¿usted está a favor de mantener el capítulo económico de nuestra Constitución o considera que este debe reformarse? Adelante, por favor. No, totalmente en contra. Pretender cambiar la Constitución, nuestra Constitución del 93, y más su capítulo económico es querer volver al país que los años, al finales de los años 80, ¿no? Donde prácticamente estábamos en la bancarrota, no había reservas, la deuda externa era impagable y las cuentas de la población estaban en rojo. Nuestra Constitución rescató al país y fue la base del milagro económico peruano que justamente fue reconocido incluso internacionalmente y que nos permitió crecer durante más de 20 años, que ha logrado sacar a la pobreza el 25% de peruanos. Tenemos que entender que esta Constitución es la que le ha traído la estabilidad a nuestro país. No hay que ser mezquinos, no hay que juzgar a esta Constitución, a esta Carta Magna, cuando nos ha devuelto la estabilidad que tanto merece. En Fuerza Popular tenemos la convicción, la firme convicción y el compromiso de defender el régimen económico establecido en nuestra Carta Magna, que se sostiene sobre los pilares de la economía social de mercado. ¿Y qué es la economía social de mercado? Pues justamente esos pequeños emprendedores, los pequeños emprendedores que ahora están batallando en una cuarentena que lamentablemente no tienen con qué vivir porque ellos viven del día a día. Eso quiere decir que la inversión privada se convierte en un medio principal para generar el empleo formal, dotar de servicios de agua y desagüe a los sectores menos favorecidos, entre otros temas. No olvidemos que se promovió la libertad económica, sí, pero velando por la pequeña y microempresa y protegiendo a todo aquel que se encontrara en situación de desigualdad. Sí se logró la democracia, así es, la democracia de posibilidades. Como clara evidencia está, por ejemplo, los programas sociales como Pronamat, COFOPRI, PRONA y FONCODES, que fueron programas que se implementaron en el gobierno de Alberto Fujimori en los años 90, estos programas que le dieron esa equidad en la igualdad. Y no podemos permitir justamente un nuevo giro a la izquierda. Basta de las mentiras. Nosotros lo que necesitamos es justamente enfocarnos en recuperar esta economía que, gracias a nuestra Carta Magna, aún tenemos fondos. Medianamente aún tenemos fondos y Fuerza Popular seguirá jugando un rol fundamental en la defensa de la. Gracias, candidata. Le traslado la pregunta entonces a la candidata Marité Bustamante de Juntos por el Perú. Candidata, ¿debemos mantener el capítulo económico de la Constitución o debemos reformarlo? Adelante, 2 minutos. Es muy curioso que Flor hable de institucionalizar cuando lo que hizo el fujimorismo fue implementar una dictadura y en dictadura aprobar una constitución que, dicho sea de paso, solo fue aprobada por 3 de cada 10 peruanos en un contexto en el que los tanques estaban en las calles.
las universidades estaban intervenidas y un magistrado del entonces Jurado Nacional de Elecciones denunció fraude del famoso referéndum. Desde Juntos por el Perú afirmamos la necesidad de iniciar un proceso constituyente que nos permita transformar las bases, los principios, los valores en los que se cimienta nuestro Estado y poner por delante la vida, a las personas antes que el lucro. Yo quisiera detenerme en 3 cambios importantes que nos gustaría promover. En primer lugar, tenemos que recuperar el rol planificador del Estado. Necesitamos avanzar hacia la constitucionalización del ordenamiento territorial para que no volvamos a tener casos como la carretera interoceánica en la que se favorece a un privado pero no se resuelven los problemas públicos. En segundo lugar, en la primera cuarentena vimos cómo cientos de personas fueron desalojadas por no pagar sus alquileres. En ese contexto se discutió la posibilidad de aprobar una ley que congele los alquileres. Y muchas voces, como la de Flor, dijeron que no, que eso era imposible, que la Constitución no prohíbe la intervención en los contratos. Bueno, desde Juntos por el Perú, en línea de lo que ya ha dicho nuestro Tribunal Constitucional desde el 2003, afirmamos la necesidad de que el interés público puede intervenir en situaciones de emergencia en los contratos entre privados. Finalmente, creemos que tenemos que avanzar hacia una reforma tributaria que constitucionalice el principio de progresividad. ¿Qué quiere decir el principio de progresividad? Que aporten más, que paguen más impuestos los que tienen más capacidad de hacerlo. Hoy se grava mucho más, perdón. Gracias, candidata. Gracias a las dos. Pasamos entonces a la réplica para que puedan complementar sus ideas y opinar sobre las propuestas de la otra candidata, candidata Mesa. Se propone un rol planificador del Estado en la economía, entre otras alternativas al modelo económico que tenemos actualmente en nuestra Constitución. ¿Cuál es su postura? Adelante, 2 minutos. Definitivamente la izquierda nos quiere mentir, ¿no? Nos quiere decir que la que no funciona es la Carta Magna y al final lo que no funciona es el Estado, los gestores, la administración pública, los administradores del gobierno de turno. Recordemos de que la Carta fortalece y prevalece justamente aquel sector emprendedor, aquella persona que amerita, que ahora quiere trabajar. Uno de los puntos que justamente tocó Verónica Mendoza, su líder de su partido en la CADE, fue el tema de los bonos. Es que lo que no entienden los candidatos es que no se trata de bonos. Lo que la gente necesita es trabajar. Y justo hablaba de coger 15 millones para poder entregar estos bonos a las personas que más lo necesitan y que realmente sí lo necesitan. Pero qué bueno, porque cae en contradicción, porque esos fondos son gracias a la Constitución del 93. Gracias a la Constitución del 93 es que tenemos la estabilidad que tenemos dentro de una coyuntura tan difícil que ahora nos amerita justamente tomar acciones, y es que el capítulo económico ha permitido que tengamos la estabilidad. No podemos pedir que se estatice, no podemos pedir que el Estado se encargue de todo cuando sabemos que el Estado no puede, se tiene que trabajar de la mano con el sector privado. Y si piensan satanizar, es que Juntos por el Perú o la izquierda quiere jugarla sola, quiere jugar el partido solo, y no es así. Tenemos que trabajar en equipo. El Estado, el privado, obviamente el Estado siempre supervisando y el privado poniendo la mano, el pecho y justamente trabajando en conjunto a favor de la población. No nos dejemos mentir, la entrega de bonos no es lo que solamente necesitamos, lo que necesitamos es trabajar. Tenemos que buscar planes paralelos, tenemos que trabajar planes en la que la gente pueda ganar su propio dinero y pueda progresar, y ese pequeño emprendedor pueda recuperar su negocio que lamentablemente lo ha perdido. ¿Por qué? Porque no necesitamos solamente del asistencialismo, sino tenemos que generar esas riquezas propias, y es que la Constitución defiende eso, y vamos a seguir como Fuerza Popular reafirmando nuestro compromiso de defender ese capítulo económico. Gracias, candidata. La réplica de la candidata Marité Bustamante. Adelante, por favor. ¿Qué es lo que opina sobre los planteamientos de la candidata Mesa? Bueno, en primer lugar hay que decir que el que comete faltas graves se va del partido, y el financiamiento de partidos por intereses corporativos, los vínculos con el narcotráfico, el blindaje a los corruptos son faltas graves por las que Fuerza Popular merece ser retirado del partido y ojalá del Congreso de la República este 2021. En relación a la reforma constitucional, yo quiero decir, lamentablemente, Flor no ha tenido muchos más argumentos para defender esta Constitución. Es un poco ridículo, la verdad, señalar que la Constitución es la responsable de nuestro superávit fiscal
cuando lo que sucede en el Perú es que hemos vivido de un boom extractivo que básicamente es dependiente del precio internacional de los minerales en el mercado internacional justamente. Entonces, es muy curioso que Flor quiera hacer responsable a la Constitución de algo que más sucedió en China o en Estados Unidos que en el propio Perú. Pero sigamos. Esta Constitución tiene muchas cosas que cambiar. Otra de las cuales me gustaría señalar es que no es clara en señalar que hay que terminar con los monopolios. Nosotros tenemos una economía mercantilista en las cuales los grandes capitales no quieren competir, el monopolio de los bancos, el monopolio de las AFPs, el monopolio de las farmacias. Necesitamos una nueva constitución que establezca con claridad que no solo se va a sancionar el abuso de la posición monopólica, sino que se van a limitar los monopolios. ¿Para qué? Justamente para promover la competencia y que sean también las pequeñas y medianas empresas las que puedan entrar a esos mercados. Muchas gracias. Gracias a las dos candidatas. Pasamos entonces ya ahora a nuestra tercera pregunta. Invertimos el orden y comenzamos con la candidata Bustamante de Juntos por el Perú. ¿Qué medidas tomarán para disminuir la violencia contra las mujeres? Adelante, candidata. Vivimos en un país en el que la violencia hacia la mujer es el pan de cada día. La mayoría de mujeres peruanas hemos señalado haber sufrido alguna vez violencia física, psicológica o sexual. Acabar con este problema de raíz significa incorporar el enfoque de género a la currícula escolar y no permitir censuras políticas basadas en credos personales a esa incorporación, como la que ejecutaron nuevamente la bancada mayoritaria de Fuerza Popular cuando censuraron al ministro Saavedra y a la ministra Marilu Martens. En segundo lugar, creemos que es muy importante que cuando ya sucede el acto de violencia, la mujer pueda tener un lugar de acogida y de atención integral. Y para eso es importante garantizar la capacitación de nuestros operadores de justicia en el enfoque de género. Yo muchas veces he estado acompañando a una mujer en una comisaría y es terrible cuando un policía le pregunta, ¿tú estás segura de que quieres denunciar a tu esposo? Porque luego vas a volver a vivir con él en la misma casa. Eso es inaceptable. Necesitamos que los policías, los fiscales, los jueces sean empáticos con la situación de violencia que están viviendo las mujeres. En tercer lugar, desde Juntos por el Perú nos hemos puesto a la meta de erradicar el embarazo infantil forzado, sobre todo aquel que proviene de una violación sexual. Por eso queremos aprobar un protocolo de aborto para menores de 14 años. Finalmente, es importante que también se incorpore la educación sexual en los colegios y que se promueva la autonomía de los adolescentes, pudiendo acceder, por ejemplo, a los distintos sistemas de anticoncepción en los centros de salud. Le hago la misma pregunta pues, a la candidata Mesa de Fuerza Popular. ¿Cuáles son las medidas que se va a tomar desde su partido para atacar el problema de la violencia contra la mujer? Adelante. Bien, justo quiero hacer solamente una acotación. Yo hablo de institucionalización de los partidos políticos, sí, porque, por ejemplo, Fuerza Popular es un partido que viene trabajando desde hace mucho tiempo, pero Juntos por el Perú no es más que un club de amigos que de repente, terminando las elecciones, se separe, ¿no? Como ya viene haciendo anteriormente. Hablando de la violencia contra la mujer, justamente es una parte importante. Como mujer, como madre que soy, el fujimorismo ha sido el artífice de las nuevas oportunidades y es, para las mujeres y el empoderamiento justamente para ellas, y eso no es novedad. Desde los años 90 trabajó mucho para darle a la mujer el lugar que le corresponde. Como claro ejemplo está la creación del Ministerio de la Mujer en 1996, también la participación histórica de 3 mujeres en una mesa directiva, y por qué no, nuestro partido político está liderado por una mujer. Sabemos que esto solo es un esfuerzo de inicio, que es un cambio que se ha hecho en la gestión anterior, pero que todavía hay mucho para hacer, y en Fuerza Popular justamente tenemos ese gran reto, y particularmente también tengo ese gran reto, porque no es posible que hasta el año 2019 hayamos terminado con la cifra de que 6 de cada 10 peruanas hayan sido víctimas de violencia familiar. La mayoría. Es por esa razón que entre mis propuestas principales de llegar al Congreso de la mano con Fuerza Popular está Florece Mujer, que busca darle la independencia económica a aquellas mujeres víctimas de
de violencia familiar, como desde los presupuestos participativos de los gobiernos locales, con el fin de fomentar esta capacitación y empoderamiento de la mujer para que pueda salir de ese vínculo vicioso, de ese vínculo que existe con su agresor y poderles darle esa independencia económica a cada una de ellas. Y es que no es posible que terminemos, que hasta el 2020 hayamos terminado con 131 casos de feminicidio, realmente preocupante. Pero hablemos con acciones. Desde Fuerza Popular siempre se ha impulsado este empoderamiento y como mujeres, como ahora futura parlamentaria, espero serlo en este nuevo Congreso, tenemos que representar a aquellas mujeres maltratadas y que no están siendo escuchadas por las autoridades. También, ¿por qué no empoderar a las niñas desde la época escolar? Muchas gracias, candidata. Pasamos entonces a las réplicas. Y le pregunto a la candidata Bustamante, ¿qué opina sobre las propuestas que plantea la candidata Mesa? ¿Está de acuerdo? ¿Cree que se deben complementar con algo? ¿Discrepa? Adelante. Bueno, creo que sí es importante hablar sobre la autonomía económica de las mujeres. Y para hablar de la autonomía económica de las mujeres tenemos que discutir sobre quién se carga las tareas de cuidado, porque el trabajo doméstico también es trabajo. Por eso, desde Juntos por el Perú hemos promovido la creación de un sistema nacional de cuidados, que permita que sea el Estado, la sociedad, la que contribuya con las mujeres en el cuidado de niños, de ancianos, de personas que no pueden valerse por sí mismas. Quisiera también señalar una cosa. Mira, Flor, yo prefiero tener un club de amigos con el que quiero transformar el Perú y sumar a millones de peruanos, que la Fiscalía denomine a mi partido como una organización criminal. Creemos que avanzar hacia una transformación del Perú significa también limpiar la casa de aquellos que, en base al miedo, a la supuesta mano dura, han petardeado nuestra democracia y nos han dejado un Estado absolutamente desvalido para defender a las mayorías, para defender la vida y la salud de las personas. Hoy quienes más han perdido el empleo, por ejemplo, son las mujeres, y eso se basa básicamente en un modelo que está sentado en la Constitución del 93, que lo único que hace es mantener nuestra herencia colonial de país primario, exportador. Necesitamos avanzar hacia una diversificación productiva que genere empleo digno para emplear a mujeres y jóvenes que han sido los más afectados hoy con el desempleo masivo que lamentablemente padecemos. Gracias, candidata. La réplica de la candidata Flor Mesa. Nuestro modelo económico entonces podría tener que ver con la situación que enfrentan las mujeres hoy en día, como le plantea la candidata Bustamante. Su opinión, candidata Mesa, adelante. Justo una acotación, me hablas de la Fiscalía de Vizcarra sobre el caso de Cuellos Blancos, eso sí realmente es indignante, ¿no? Esos son temas que realmente prevalecen y que ya dejemos justamente esta confrontación, porque en el tema de mujer es un tema importante que tenemos que trabajar en conjunto entre todos los partidos políticos. Por eso apostar por la institucionalización de los partidos políticos es importante, porque no es posible de que solo entremos en campañas electorales y de ahí pues dejemos de hacer partido. Hagamos partido y trabajemos justamente en base fundamental. Y en las propuestas de mujeres coincido con todo lo que tenga que ver en luchar contra la igualdad, o mejor dicho, por la igualdad entre los hombres y mujeres, porque no es posible que en la actualidad las más afectadas sean este sector importante. Y lo peor es que no existe una independencia y lo peor es que están siendo abandonadas. Pero hay una parte importante que siempre voy a resaltar y es que no nos estamos enfocando en el núcleo principal, que es la educación. Y es que tenemos que formar a niños, a seres humanos que a futuro aprendan a respetar a los demás, también aprendan justamente la igualdad entre estos derechos, y es que la atención psicológica en los colegios públicos es importante. ¿Por qué? Porque hasta el momento, por ejemplo, en un informe de la Contraloría, en el 2019 solo existía casi el 11% de colegios públicos con asistencia psicológica. Eso es imposible. ¿Cómo no puede haber psicólogos en todos los colegios públicos cuando estamos afrontando temas como estos? Y es que tenemos que trabajar desde los colegios, desde las familias, formar a niñas empoderadas desde el colegio y, ¿por qué no, políticas públicas correctas para que estas niñas puedan desarrollarse bien a futuro? Perfecto, muchas gracias, candidata. Vamos a pasar entonces ahora a nuestras preguntas del público. Comenzamos nuevamente por la candidata Flor Mesa de Fuerza Popular y vamos entonces con la primera de parte de Marcos Iglesias Gálvez. ¿Qué proponen para los migrantes que llegan al Perú, ya que existen problemas sociales y económicos producto de esta migración? Adelante, candidata Mesa. Justo es un tema bastante complejo y es que tenemos que regular ese tema
justamente es un punto importante por también la delincuencia. Por ejemplo, Fernando Rospigliosi, quien trabaja en el tema de seguridad y mencionó sobre el tema migratorio en nuestro país, tenemos que ser mucho más fuertes. ¿Por qué? Porque la delincuencia incluso también está aumentando y no tiene nada que ver con un país, porque también no solamente es porque todos se refieren a Venezuela, también son otros países. Acá no se trata de xenofobia, sino que tenemos que ser mucho más duros y más drásticos en las sanciones con ellos, y es que tenemos que deportar a cualquier mal elemento de nuestro país, así como somos duros con nosotros mismos, con nuestros peruanos, también seamos duros con los extranjeros que vienen aquí a lucrar de manera excesiva, o mejor dicho, a delinquir como lo están haciendo hasta el momento. Y es que tenemos que ser rudos con esta regulación migratoria y también tenemos que tener mucho tino al tratarlos, porque recordemos que en toda organización, o mejor dicho, en todo grupo siempre van a haber buenos y malos elementos. Yo sé, lamentablemente Venezuela es uno de los países de ejemplo en los cuales han venido a Perú buscando ayuda, porque no tienen que comer. Justo ese régimen es de lo que tenemos que liberarnos ahora, y ese régimen es lo que no tenemos que proyectarnos, porque justamente el régimen de Venezuela es que ha logrado que millones de personas vengan a nuestro país a mendigar, lamentablemente están sufriendo ahora de hambre, también están delinquiendo, y eso es lo que no debemos lograr, y es por eso que tenemos que defender nuestra Constitución, que es un punto importante, para no llegar a esa situación. Gracias, candidata. Le hago entonces la misma pregunta a la candidata Marité Bustamante de Juntos por el Perú. ¿Cómo se propone abordar el tema de los migrantes que llegan a Perú por los problemas sociales y económicos que esta migración genera? Adelante. Su micro, candidata Bustamante. Perdón, Adriana. En primer lugar, nosotros consideramos que es fundamental reconocer que más allá de la nacionalidad, todos compartimos los mismos derechos humanos y que por tanto las políticas migratorias, justamente porque estamos atendiendo una crisis humanitaria, tienen que considerar la necesidad de estas personas de salir de su país a buscar un futuro mejor. Sin embargo, yo soy consciente de que la fuerza con la que se ha dado esta migración ha afectado sobre todo al mercado de trabajo. He podido escuchar a muchos vecinos y vecinas de Lima que me dicen que a propósito de el ingreso de personas de otras nacionalidades, sus sueldos se han reducido, los puestos de trabajo son menos, o las horas de trabajo se han acortado. Y yo creo que allí tenemos que más bien pensar en ampliar la capacidad de nuestro mercado laboral para absorber mano de obra y trabajo calificado también. En ese sentido, consideramos que tendríamos que tener un programa especial, ya lo ha señalado Verónica Mendoza, basada en el incremento del 2% de la inversión pública respecto del PBI para, digamos, generar más empleo. En segundo lugar, creemos que es fundamental que en relación a la inseguridad ciudadana no tengamos sesgos, no tengamos sesgos que estén vinculados al miedo, a la zozobra. Un extranjero o un peruano que cometan un delito deben de recibir la misma sanción. Y si por supuesto la ley penal incorpora la posibilidad de deportar a alguien por haber cometido un delito grave, se hará como corresponde. Gracias a las dos candidatas. Pasamos ahora a la siguiente pregunta del público. Recordemos que en esta parte de las preguntas del público no tenemos réplicas. Evitemos, por lo tanto, las alusiones personales en esta parte. Pasamos entonces a la segunda pregunta, que viene de Saúl Torres Champi, desde la Convención Cusco. ¿Qué plantean para los aportantes de la ONP? ¿Insistirán con la devolución de los aportes, algo que el TC ya declaró inconstitucional? ¿O cuál es la alternativa? Comenzamos ahora por la candidata Bustamante de Juntos por el Perú. Adelante. Nosotros consideramos que la crisis no puede seguir siendo pagada por los más pobres, y las salidas que hoy ha planteado este Congreso demagógico han cargado la crisis en los ahorros familiares, en los aportes a la AFP, en el aporte al ONP. No podemos seguir manteniendo un sistema de pensiones que es absolutamente excluyente. Desde Juntos por el Perú vamos a plantear la necesidad de que una nueva constitución incorpore el derecho a una pensión universal, y vamos a avanzar hacia un proceso de reforma del sistema de pensiones que genere un sistema mixto en el cual la gente pueda tener un sistema de ahorro personal, pero también pueda aportar a un sistema solidario. Creemos que se tiene que reconocer
que el derecho a la pensión es un derecho fundamental al que hoy no accede la mayoría de peruanos que se encuentran en la informalidad y que por tanto dignificar la vida de nuestros ancianos pasa por dos cosas. Uno, incorporar masivamente a la formalidad a más trabajadores para que estos puedan acceder a un sistema de protección social y en segundo lugar a que el Estado pueda garantizar una institucionalidad de seguridad social que permita el financiamiento de una pensión no contributiva. Muchas gracias, candidata. Pasamos a hacerle ahora la misma pregunta a la candidata Flor Mesa de Fuerza Popular. Candidata, ¿cuáles son las propuestas que se plantean en materia de devolución, de aportantes a la ONP? ¿Cómo atender este tema? Y insistirían ustedes, bueno, en este caso Fuerza Popular no estuvo a favor de este planteamiento, pero estaría de acuerdo con que se insista en la devolución de los aportes. Adelante. Definitivamente, bueno, no estuvimos de acuerdo porque no nos estamos fijando en las consecuencias, ¿no? Pero yo sí estoy de acuerdo particularmente, o también Fuerza Popular, sí podemos reformar el sistema de pensiones tanto como la ONP y la AFP, pero con una fórmula consensuada entre el Ejecutivo, Congreso y la población. Tenemos que ser muy responsables con las decisiones que tomemos y con las acciones que tomemos a futuro, porque al final son los fondos de todos los peruanos y al final queremos justamente representarlos y cuidar sus fondos, valga la redundancia, y es que no tenemos que ser negligentes al poder hacer fórmulas o crear fórmulas populistas con la finalidad de solamente generar votos y al final nos vamos a olvidar de ellos. Debemos reconocer la problemática de estas personas que no alcanzaron los 20 años, sí, de aporte para obtener una pensión y buscar una salida para ellos de todas maneras, y por qué no incluso velar porque sea con un menor tiempo, ¿no? Para poder justo retirar estos fondos. Pero no podemos acelerarnos con decisiones que al final puedan afectar la economía de nuestro país y justamente podamos afectar a la población. Y importante hablar del sector informal. Recordemos que vivimos en un país con casi el 80% informal. Tenemos que fomentar que el sector informal, construir, mejor dicho, formalidad y no luchar contra la informalidad como estamos acostumbrados a decirlos. Tenemos que lograr que más personas logren aportar y más personas velen por su formalización para que así podamos construir un país mejor con una economía estable y estabilidad en cada uno de los hogares. Muchas gracias a las dos candidatas. Vamos a pasar entonces a la tercera pregunta del público y comenzamos con la candidata Flor Mesa de Fuerza Popular. Candidata, ¿cuál es su postura sobre la posibilidad de darle un indulto al expresidente Alberto Fujimori? Adelante. Yo estoy totalmente de acuerdo y como Partido Fuerza Popular también estamos de acuerdo, ¿no? Ya son más de 13 años que él está preso y lo que tenemos que hacer justamente no es un tema de agenda, no es un tema prioritario, eso sí hay que resaltar. Los medios de comunicación incluso nos preguntaron cuando tocaron este tema del indulto, fue una respuesta a una interrogante de un periodista y Keiko Fujimori, nuestra lideresa, ella mencionó que sí, quería indultar a su padre, sería bueno indultar a su padre, y nosotros también respaldamos esa postura. Recordemos quién fue Alberto Fujimori. Alberto Fujimori fue la persona o el presidente que en su momento tomó decisiones políticas necesarias para justamente recuperar la estabilidad de nuestro país. Recordemos cómo estábamos, vivíamos en una situación en la cual no sabíamos si terminábamos vivos o no gracias al terrorismo y también en una situación en la que ni siquiera podíamos ir a comprar o no teníamos dinero para comprar. Lamentablemente no lo viví yo para poder expresarlo en carne propia, pero sí mis padres y ellos han sido víctimas de terrorismo también. Es por eso que es también un reconocimiento al trabajo, sí, pero es un tema que se va a tener que tocar en su momento y de todas maneras estoy de acuerdo, ¿no? Gracias, candidata. Le hago la misma pregunta entonces a la candidata Marité Bustamante. Me olvidé de dar el nombre de quien había enviado la pregunta, Víctor Quillatupa. ¿Cuál es su postura sobre la posibilidad de darle un indulto al expresidente Alberto Fujimori? Algo que evidentemente desde el Congreso no se realiza, pero es importante saber cómo opinan también quienes podrían ser futuras congresistas. Adelante, por favor. Recordemos quién fue Alberto Fujimori, condenado por la cantuta, condenado por Barrios Altos, condenado por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti, y puedo seguir en la enumeración de delitos que vulneran los derechos humanos. Y no solo eso, recordemos quién fue Alberto Fujimori, recordemos que fue una persona que no pasó por el juicio de corrupción porque él aceptó todos sus delitos, aceptó que Sucioso Montesinos compraba tránsfugas,
pagaba por leyes con nombre propio. Se tiró toda la plata a las privatizaciones. ¿De qué estamos hablando? Es inaceptable que en medio de una pandemia, de una crisis generalizada de desempleo, un partido político pretenda poner como un tema de agenda el indulto a un corrupto y asesino. Nosotros hemos sido claros siempre sobre este tema. Los violadores de derechos humanos, los corruptos que atentan contra el erario nacional, deben cumplir sus penas. Alberto Fujimori ha sido condenado por la justicia nacional conforme al debido proceso. Se han actuado las pruebas y se le ha encontrado culpable. Y por tanto, como todos, tiene que cumplir su sanción hasta el final. Muchas gracias. Gracias a las dos candidatas. Hemos llegado ya al momento final del debate. Van a tener un minuto para poder despedirse, cerrar su intervención, dirigirse a los electores. Les pido, por favor, en esta parte no hacer de ninguna manera una alusión contra la otra candidata porque tenemos que cerrar el ya. Y nada, vamos a comenzar entonces ahora por la candidata Marité Bustamante, invirtiendo el orden para que se pueda despedir. Adelante, candidata, tiene un minuto. Este 11 de abril podemos terminar la tarea que iniciamos en noviembre, defendiendo nuestra institucionalidad democrática frente a las organizaciones políticas golpistas que apoyaron a Merino en la ruptura del orden democrático que terminó lamentablemente con un saldo trágico de 2 muertes. Que las muertes de Inti Sotelo y Brian Pintado encuentren justicia y que no sean en vano, que podamos juntos y juntas recuperar la democracia y recuperar el Estado para que no sirva a unos pocos, a esos que financian campañas políticas, sino para que sirva a la mayoría de peruanos. Junto a Verónica Mendoza, si me lo permites, este 11 de abril vamos a recuperar el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, candidata. Pasamos ahora entonces a la despedida de la candidata Flor Mesa. Adelante, candidata. Fuerza Popular es un partido organizado con militantes y bases en todo el Perú. Es histórico, es un partido que viene trabajando desde hace muchos años, y yo vengo siendo militante desde los 18 años. Soy fujimorista y seguiré siendo fujimorista hasta que me permitan justamente el mismo partido. No me verán cambiando de camiseta, no voy a cambiar de camiseta, no voy a cambiar de camiseta solo en una campaña electoral. Seamos firmes con lo que proponemos y propongamos justamente cosas reales. Y es por eso que hoy voy con el número 6 por Fuerza Popular, representando no solo un partido con historia, sino un partido que viene trabajando con hechos y no con palabras. No caigamos justamente en el populismo o en esas propuestas que lamentablemente nos puedan malograr, esas recetas que no funcionan y que podamos fracasar como otros países vecinos como lo son Venezuela y Cuba. Entendamos que tenemos que defender esta economía que hasta el momento nos permite estar en estabilidad y no repetir el plato de otros países que ahora, como ven, hay personas que hasta el momento se encuentran sufriendo. Y es por eso que vamos con el número 6 por Fuerza Popular a representar a aquellas personas que realmente ameritan tener una representación. Muchas gracias a las dos candidatas. Gracias. Les pido que se queden en esta videollamada hasta que salgamos del aire. Y bueno, una vez más, muchísimas gracias por haber participado en este debate y la mejor de la suerte para las dos. Muchas gracias, Ariana. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Ariana. Gracias a las dos, por supuesto. Gracias también a quienes están detrás de este debate. Jonathan Castro en la producción, Carlos Hidalgo en el switcher y Cristian Saurrey en la coordinación. Y gracias a ustedes, los que nos acompañan desde sus casas para poder emitir un voto informado el 11 de abril. Manténganse conectados que mañana tenemos un debate a la misma hora, 10 de la mañana, de que van a participar 2 cabezas de lista. Por un lado, Susel Paredes, que es número 1 en la lista por Lima del Partido Morado, y José Arriola, quien encabeza la lista por Lima del Partido Acción Popular. No se lo pierdan, manténganse conectados a El Comercio. Ya saben que pueden encontrar todas nuestras novedades electorales en nuestra web elcomercio.p. Ya nos vemos mañana. Chao, chao. Gracias.